Muy buenos días, alumnos del segundo grado de secundaria. Les habla la profesora Giovanna. El día de hoy, jueves, voy a realizar el reforzamiento de los cursos de razonamiento verbal y de plan lector. Nos encontramos en la sexta semana, semana de reforzamiento del cuarto bimestre. El valor del mes de diciembre, recordemos alumnos, es paz y prosperidad. Así es, estos dos valores nos acompañan en este último mes del año 2020. Muy bien, alumnos, empezamos primero con el curso de razonamiento verbal, más adelante con el curso de plan lector. Recordemos dos temas de este curso. Primero, las series verbales. Vamos a recordar de qué se trata, su definición, pues es el conjunto de términos o palabras que tienen o guardan una relación entre sí, alumnos. Muy bien. Se debe de agregar una palabra al conjunto de palabras. Por ejemplo, si hay 4 palabras dentro de una serie, se le va a agregar una palabra más para que esta palabra última complete la serie correspondiente, teniendo en cuenta el campo semántico. Recordemos, alumnos, ¿qué es el campo semántico? Se trata del contexto o de la situación de relaciones donde las palabras que lo forman o que conforman ese mismo campo semántico tienen o presentan rasgos comunes parecidos respecto a su significado. Así es. A pesar de que sabemos que esas palabras presentan diferentes significados, tienen algunas características comunes. Por lo tanto, ese conjunto de palabras alumnos se van a encontrar dentro del campo semántico. Seguimos con los pasos de resolución. ¿De acuerdo? O también llamado método de resolución respecto a los ejercicios de series verbales. Tenemos el primer paso, reconocer el significado de los términos o de las palabras. Lo primero que debemos hacer, alumnos, es identificar o reconocer cada significado de cada palabra. ¿De acuerdo? Tanto de la premisa, que es la palabra modelo, como del significado de las palabras, que son las alternativas. Segundo paso, identificar la relación que guardan, pues, las palabras o hallar el campo semántico. Así es, alumnos. El segundo paso que debemos de hacer es reconocer o identificar cuál es la relación que presentan las palabras de la serie y, por lo tanto, si ya sabemos la relación, vamos a saber cuál es su campo semántico. Si se tratan de prendas de vestir, animales mamíferos, útiles escolares, partes de un automóvil, pueden ser también equipos de fútbol, etcétera. Así es, de eso se trata la relación o el campo semántico. Por último, vamos a marcar la respuesta o la alternativa que sea correcta, que va a continuar la serie verbal. Así es, la palabra que se va a relacionar con las palabras premisa. Seguimos con los tipos de series verbales. Recordemos, alumnos, existen 3 tipos respecto a la posición en que se encuentran las series verbales. Así es. Tenemos las series lineales. Es aquí donde se va a establecer la secuencia lógica. Quiere decir razonable entre las palabras de manera continua. Las palabras simplemente, alumnos, van a estar separadas entre comas, ¿de acuerdo? Su posición va a ser normal, va a ser de manera continua. Es una serie común, podemos decir. Las series lineales son llamadas comunes, las más conocidas. Ejemplo, Ucayali, Marañón, Rímac. Muy bien, alumnos. Ucayali en este caso es una región, pero también hay un río llamado Ucayali. Marañón también es un río. Rímac también es el nombre de un río. Por lo tanto, debemos encontrar entre estas alternativas el nombre de un río. Algo importante que mencionar es que son ríos peruanos, ¿cierto? De nuestro país, Perú. Entonces, debemos encontrar en la alternativa un río que sea del Perú también, no de otro país o de otro lugar. Ríos no puede ser porque río sería su campo semántico o su relación. Chillón sí puede ser porque es un río peruano. El río Nilo no, porque se encuentra en países africanos. Titicaca es un lago. Puerto no, está cercano al mar. Entonces, pues la alternativa correcta, vamos a marcarla, es Chillón.
completa la serie de ríos del Perú. Continuamos ahora, alumnos, con el segundo tipo, que es de pareja de término. Así es, como tú sabes, una pareja de enamorados, pues son dos personas. Así justamente en algo se relaciona el ejemplo que te di de la pareja de enamorados. ¿Por qué motivo? Porque en este caso, alumnos, la pareja pues van a estar juntas, dos palabras que van a guardar cierta relación. Es cuando se presentan dos pares de palabras relacionadas entre sí y debemos de continuar con un tercer par que contenga la misma relación. Muy bien. Tenemos el ejemplo aquí. Tenemos todas estas 4 palabras que son la premisa. Cuchillo, cortar, escoba, barrer. Cuchillo, pues es un instrumento de cocina. ¿Se relaciona con la palabra cortar? Pues sí, sí se relaciona. Entonces aquí se encuentra una pareja de términos o de palabras. Cuchillo, cortar. Escoba es un objeto que sirve para barrer y entonces la palabra que sigue es un verbo, barrer. Por lo tanto, escoba es el objeto, barrer es la función, se van a relacionar. Como te das cuenta, se encuentran en pareja de dos. Podemos decir par de palabras, ¿cierto? El par quiere decir, en este caso, que hay dos palabras que se relacionan. ¿Y cuál es la serie que continuaría? ¿De acuerdo? Pelota, rebotar, taxi, parar, olla, cocinar, tajar, tajador, zapato, ilustrar. Pelota, rebotar, bueno, no necesariamente, taxi, parar tampoco. Olla, cocinar, sí puede ser porque la olla sirve para cocinar. Tajar, tajador, no, está lo contrario, al revés, el orden se debe de respetar. Zapato, lustrar, no, el zapato no sirve para lustrar, sino hay otro objeto que sirve para lustrar el zapato. Entonces nos quedamos con la alternativa C, que es olla, cocinar. Se relaciona con la serie verbal premisa que nos está dando este ejemplo. Muy bien, objeto, función. Pasamos al tercer tipo de serie verbal, llamadas mixtas o alternas. Aquí hay una diferencia, alumnos, respecto al orden. Muy bien. ¿De qué se trata? La secuencia lógica en que se presenta la serie es en forma salteada o también llamada de manera alterna. Quiere decir que la posición, pues, va a ser de diferente forma. Tenemos el ejemplo, trabajo, terremoto, golpe, cansancio, pánico. Muy bien, la palabra trabajo, ¿qué significa? Pues es una actividad que realiza una persona para ganarse algo de dinero o una recompensa. Trabajo se relaciona con terremoto, no se relaciona con golpe, tampoco se relaciona con cansancio, sí se relaciona con pánico, tampoco. Entonces, hemos encontrado la relación de trabajo que es cansancio, así es. Terremoto, ¿con qué se relaciona con golpe? No, no suena algo lógico, algo razonable. Con pánico, sí se relaciona porque el terremoto me provoca un pánico. ¿Qué significa pánico? Un miedo profundo, miedo excesivo. Y ahora nos quedamos con la palabra golpe y aquí sí nos falta hallar cuál es la palabra que se relaciona con golpe. Ring, moretón, amistad, box, caricia. A ver, el golpe que me produce. Un ring no, un moretón sí puede ser amistad, tampoco, box no, es un deporte, caricia mucho menos, ¿no? Entonces la palabra correcta que se relaciona con golpe es moretón. Así es, alumnos. Vamos a nuevamente repetir respecto a trabajo. El trabajo me produce cansancio. Sí, cuando trabajas mucho te produce cansancio, es la verdad. Terremoto me produce el pánico, excesivo miedo. El golpe me produce moretón. Por lo tanto, te das cuenta cómo es la estructura de las series mixtas o alternas. Es muy diferente a las anteriormente mencionadas, ¿cierto? La lineal es la más común. La pareja de términos, pues, es cuando dos palabras se encuentran seguidas como una pareja. Y las mixtas ya hay diferente posición de las palabras, pero de todas maneras, cada palabra tiene que tener su relación con otra palabra y así sustantivamente. Está de manera salteada o alterna. Continuamos con los ejercicios, alumnos, para reforzar.
este tema de series verbales. Tenemos las palabras goce, disfrute, satisfacción. Muy bien, goce significa una felicidad, el disfrute algo bueno, satisfacción, que te sientes bien con algo. Entonces, sabemos los significados de cada palabra. ¿Cuál es su relación o campo semántico? Pues alumnos se tratan de palabras sinónimas, ¿cierto? Son palabras sinónimas que presentan parecido significado. Entonces, ¿cuál sería la palabra que le sigue a esta serie? Complacencia, recreo, risa, pasatiempo, juerga. ¿Cuál puede ser? En este caso, pues, la alternativa correcta es complacencia. Significa también una sensación de disfrutar algo, de satisfacerse. En cambio, recreo no tiene nada que ver, risa tampoco, pasatiempo, ¿no? Ni juerga, mucho menos. Podemos definir o reconocer que se trata de una serie verbal lineal, ¿cierto? Porque simplemente las palabras están separadas de comas. Alpaca, llama, vicuña. Son animales, sí, tú sabes que existe una clasificación amplia de los animales, ¿cierto? Son animales mamíferos, sí, específicamente son camélidos, entonces debemos encontrar una palabra que también sea un camélido, ¿cierto? Elefante, camélido, caballo, guanaco, asno. El elefante no lo es, el camélido sería su relación o su campo semántico, ¿de acuerdo? No puede ser, no nos está pidiendo eso, sino la palabra que puede continuar esta serie. Caballo no es un equino, el guanaco sí, porque se trata de un camélido también, como las palabras, estas tres palabras. Asno no, no es un camélido, así que vamos a marcar de guanaco. También es una serie verbal lineal. Harina, arcilla, panadero. Constructor, albañil, barro, artista, ceramista. La harina, pues, es un alimento, ¿cierto? Que es crudo, nos sirve para freír el pescado, para hacer postres, etc. La arcilla también es algo que sirve, pero no para preparar algo para comer, sino para fabricar objetos que nos pueden servir también. El panadero es una persona que realiza una función de cocinar pan. Entonces, pero tú sabes que el pan está hecho de harina, ¿cierto? Entonces la harina lo va a utilizar ¿quién? El panadero. Así es, alumnos, hemos encontrado la relación que harina se relaciona con panadero. Por lo tanto, se trata de una serie verbal salteada o alterna, o llamada serie verbal mixta, ¿cierto? Mixta, porque está de manera salteada. Ahora encontraremos la relación de arcilla en las alternativas. ¿Quién utiliza la arcilla? El constructor, no necesariamente un albañil, pues no utiliza el albañil cemento, barro, no, porque no es una persona, artista, no, no tiene que ver el artista, hay diferentes ámbitos o diferentes tipos. El ceramista, sí, exactamente, el ceramista va a utilizar necesariamente la arcilla, va a ser algo fundamental. Así como la harina es fundamental para el panadero, para que fabrique pan, la arcilla es fundamental y necesaria para el ceramista. Por eso es la alternativa que nos sigue y se trata de una serie verbal mixta. Continuamos. Gineco, mujer, fito, planta, geo. Muy bien, alumnos. ¿Cuál es la relación? En este caso, ¿te acuerdas del tema de la raíz o la parte de una palabra que aporta el significado, ¿cierto? Gineco, alumno, significa mujer. En este caso, gineco es una raíz de una palabra, ¿de acuerdo? Entonces, gineco se relaciona con mujer. Fito también es una raíz, significa planta, así es. Entonces ya hemos encontrado también la relación, ¿no? Que es la raíz de una palabra con su significado y te das cuenta que la serie verbal es de pareja, ¿cierto? Porque está de manera seguida, se encuentra un par de palabras, un par significa dos palabras que tienen su relación. Ahora nos falta encontrar de geo, ¿cuál es su significado? Geo, ¿no? Viene de geografía, tú sabes que la geografía estudia la tierra, entonces género no, tierra sí, agua no, nuevo tampoco, forma tampoco. Entonces, geo significa, alumnos, tierra. También existen otras palabras como geopolítica, geología, etc.
Y ahora pasamos a este cuadro que es importante, alumnos, porque en su balotario les he puesto un ejercicio parecido, ¿de acuerdo? Dice serie verbal, en esta primera columna tenemos, ¿cierto? Tenemos, y en la segunda columna tenemos la relación o el campo semántico, ¿de acuerdo? Relación o campo semántico. Por último, la continuación de la serie, ¿de acuerdo? O el ejemplo, ¿no?, que le hemos colocado a cada serie. Renacimiento, barroco, romanticismo, alumnos, tienen la relación en que son corrientes o movimientos literarios, ¿de acuerdo? Dentro de estas corrientes, pues, existían y existen escritores con sus obras o sus libros importantes. Continuación, realismo, porque el realismo también es una corriente, fue una corriente literaria antiguamente. Diamante, rubí, esmeralda. ¿Cuál es su relación? Piedras preciosas, ¿de acuerdo? Que cuestan una fortuna. Continuación, jade. Puede ser también zafiro, perla, etc. Judaísmo, catolicismo, cristianismo. Relación, religiones del mundo o religiones simplemente. Continuación, hinduismo. Rinoceronte, elefante, tapir. El tapir es un animal que tiene como una trompa un poco alargada. Y pues su relación es que son animales paquidermos, alumnos, paquidermos. Tienen un excesivo peso, son medios un poco rellenitos. Su continuación es jabalí. El jabalí también es un paquidermo, es un animal, pues, grande, ¿no? Algo parecido al tapir. Muy bien, alumnos. Entonces, recuerden este cuadro que está aquí. Serie verbal, luego su relación o campo semántico. Por último, la continuación de la serie o un ejemplo. Palabras que continúan las series verbales de aquí. Pasamos al término excluido, alumnos. Muy bien, recordemos su definición. Es facilito, ¿cierto? Consiste en eliminar la palabra que no guarda una relación con las demás palabras o con el campo semántico, ¿de acuerdo? Recordemos, el campo semántico, pues, es el contexto en donde hay palabras que guardan relaciones en común respecto a su significado. Método de solución. ¿Cuál es el método del término excluido? Pues es algo parecido prácticamente a las series verbales, ¿de acuerdo? También tiene 3 pasos para resolver ejercicios del término excluido. Primero, definir o reconocer con precisión el significado de cada palabra o de cada uno de los términos propuestos en el ejercicio y de esa manera poder relacionarlos entre sí. Segundo, identificar el campo semántico, así es, cuál es la relación de esas palabras, el campo semántico determinado por la mayoría de términos propuestos. Así es, alumnos, la mayoría de palabras. Quiere decir, si yo ya sé el significado, tengo una noción de qué significa cada palabra del ejercicio, pues ya voy a comenzar a identificar la relación o el campo semántico. ¿De acuerdo? 3. Una vez que ya tenemos, ya sabemos cuál es la relación o el campo semántico, vamos a excluir la palabra que no pertenezca a dicho campo semántico, es decir, que no guarde una relación con las demás, se aleja completamente. Tipos de término excluido o tipos de exclusión, alumnos. Recordemos 3 tipos importantes, aunque existen muchos más tipos del término excluido. Por sinonimia, pues aquí se va a excluir la palabra que no es sinónima de las demás palabras. Recordemos un ejemplo, gentío, ¿qué significa? Pues una agrupación de varias personas. Turba, caterva, lista, multitud, muchedumbre. En este caso, algunos turba, caterva, multitud, muchedumbre son sinónimos de gentío. En cambio, lista no lo es, porque la lista, pues, puede ser la lista de un partido político, la lista de una profesora, de sus alumnos. Entonces, no tiene que ver con la premisa ni con las demás alternativas. Por supuesto, es por sinonimia. Por cogeneridad, alumnos. Aquí es importante que tú sepas esto. Se va a excluir el término, la palabra que no sea específica y sobre todo, alumnos, que no pertenezca al mismo género de las demás, de acuerdo al mismo género o a la misma clase de las demás palabras, ¿de acuerdo? Para que lo entiendas mejor. Entonces, alumnos, tenemos el ejemplo. Mamífero, que en este caso recordemos que, bueno, acá gentío es la premisa,
mamífero es la premisa, ¿ya? La premisa la llamamos a la palabra modelo o la palabra guía que nos dan. Tenemos mamífero como premisa, oso, delfín, ballena, tiburón, gato. En este caso, alumnos, pues vamos a excluir una palabra que no sea un animal mamífero. El oso sí es, el delfín también es un mamífero, la ballena también. El tiburón es un pez, entonces no es. El gato sí es un mamífero. Y no estamos hablando si son terrestres o son acuáticos, ¿cierto? Porque el delfín y la ballena son mamíferos a pesar de que sean animales acuáticos, así es. El término excluido tenemos que es tiburón, es un pez. Seguimos el último término excluido por relación múltiple, alumnos. Pues aquí tiene que ver con que se va a excluir la palabra que no presenta ningún tipo de relación lógica. ¿De acuerdo, alumnos? No va a tener ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. Además, también con las demás palabras. Pero hay que guiarnos, en este caso, de la premisa, que es jardinería, en este ejemplo. De acuerdo, la jardinería es una actividad que lo realizan los jardineros. Entonces, ¿qué herramientas utiliza el jardinero para realizar la jardinería? La podadora, si lo utiliza, el césped, pues el césped es el gras. También lo va a utilizar porque la podadora sirve para mejorar o cuidar el césped del jardín. Las flores también el jardinero tiene que hacer sus arreglos a las flores, a los árboles de igual manera, a veces lo cortan con formas distintas para que se vea mejor. El alambrado no necesariamente se aleja de las demás, se aleja porque el alambrado lo pueden utilizar para otras cosas, ¿de acuerdo, alumnos? Entonces, alambrado es el término excluido. El alambrado, pues, no va a ser un objeto que va a utilizar el jardinero. Seguimos con los ejercicios de aquí del término excluido. Tenemos la premisa inmóvil, alumnos. ¿Qué significa inmóvil? Algo que no se puede mover. Inactivo, inerte, inanimado, impaciente, quieto. En este caso, alumnos, pues se tratan de palabras sinónimas. Inactivo significa también algo inmóvil, inerte también algo que no se mueve, inanimado de igual manera, impaciente, pues no, impaciente es algo que no tiene paciencia, que sí necesariamente se va a mover. Quieto es algo inactivo o inmóvil, por lo tanto, impaciente es el término excluido. Es todo lo contrario, porque alguien impaciente no puede estar inmóvil. Medicina. La premisa, farmacia, hospital, bodega, clínica, posta, debemos de encontrarle una relación. En el caso anterior es un término excluido por sinonimia, ¿cierto? En el primer ejercicio. Ahora en el segundo ejercicio, pues se trata de relación múltiple. Medicina, ¿dónde venden? En la farmacia, sí, en el hospital también, en la bodega, no, en la clínica sí puede ser, en la posta también. En cambio, en la bodega no venden medicina, sino venden abarrotes. Tenemos caoba. ¿Qué es caoba? Un tipo de árbol o de arbusto. A ver, el cedro, roble, eucalipto, pino, helecho. El cedro también es un tipo de árbol. El roble, pues es un árbol. El eucalipto es un tipo de arbusto o de árbol, de tronco grueso, recordemos que son los árboles. El pino, de igual manera. El helecho no es un árbol, sino es una planta. No tiene un tronco grueso. ¿De acuerdo, alumnos? Entonces, el término excluido es helecho, porque no es un árbol, no tiene tronco grueso. Bufanda es una prenda de vestir. Guantes, medias, gabán, chaqueta, camiseta. En este caso, alumnos, el guantes, pues también es una prenda de vestir. Las medias también, el gabán también es una especie de saco que abriga bastante. La chaqueta también abriga. La camiseta es una prenda de vestir. Sin embargo, pues, si se habrán dado cuenta, los anteriores mencionados se tratan de prendas de vestir de la estación del invierno, ¿cierto? Yo utilizo mi bufanda, guantes, medias, gabán, chaqueta, pero la camiseta no es de invierno.
¿de acuerdo? Si no se utiliza sola. Por lo tanto, camiseta es el término excluido. A pesar de que es una prenda de vestir, pues a veces nos van a colocar así ejercicios en donde te das cuenta que el término excluido va a ser la palabra que se va a alejar más de las demás. Y bueno, aquí tenemos el ejercicio que se les dejó como tarea en este tema. Subrayar el término excluido de cada serie de palabras. Muy bien, alumnos, en el primer ejercicio, vaso, botijo, copa, vino, taza. Muy bien, alumnos. Pues aquí tú sabes que el vaso sirve para, es un objeto que sirve para rellenarlo de algún tipo de bebida. El botijo también se le puede llenar algo líquido. La copa también. El vino es el líquido, es la bebida. La taza también sirve para rellenar un líquido. Entonces, por eso el término excluido es vino, ¿de acuerdo? Es vino porque el vino es el líquido, que obviamente el vino se puede llenar en el vaso, en el botijo, en la copa, en la taza, pero se va porque los demás son los objetos en donde se puede llenar algún tipo de líquido. El vino puede ser agua, gaseosa, etc. Siguiente, pétalo, rama, corola, estambre, pistilo. Esto estaba sencillo, ¿cierto? Pétalo, corola, estambre, pistilo son partes de una flor. En cambio, rama no, ¿cierto? Algo, bueno, la rama también tiene que ver con el reino vegetal, pero no es una parte de la planta, por eso se va rama. Chompa, chalina, gorro, helada, guante. Aquí también estaba sencillo, ¿cierto? La chompa, la chalina, el gorro, el guante son prendas de vestir. En cambio, la helada no. La helada no tiene que ver, no es una prenda de vestir, sino más bien es un fenómeno meteorológico en donde pues se presenta gran cantidad de hielo, de fríos. Bueno, ahí dice subrayar. Vamos a borrar esta partecita de aquí y vamos a subrayarlo tal y como dice la pregunta. Reloj, pulsera, collar, arete, dije. Aquí, alumnos, pues se va la palabra reloj, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque pulsera, collar, arete, dije. Son prácticamente accesorios, son joyas, tiene que ver con las joyas. Son accesorios que uno se pone para verse mejor. Y el reloj también es un accesorio, ¿cierto? Pero si te das cuenta, es la pulsera, el collar, el arete, el dije, pues pueden ir en la oreja, en el cuello, en la muñeca. En cambio, el reloj, también hay reloj de mano, pero si te das cuenta, también hay reloj que se puede colgar en la pared o un reloj que se puede colocar encima de un escritorio, de una mesa, etcétera. ¿Cierto? Entonces, por eso se va la palabra reloj, porque a pesar de que también puede ser un accesorio que se utiliza en la muñeca, pues también se puede colocar en otras partes. En cambio, las pulseras, el collar, el arete, el dije, pues van en una persona. Necesariamente lo tienen que utilizar allí. Ahora continuamos, alumnos, con el curso de plan lector. Con la lectura se deberían prohibir los fuegos artificiales. Recordemos esa lectura, alumnos, que nos hablaba sobre temas reales, qué sucede. Sobre todo ahora que estamos en diciembre, seguramente van a haber muchos fuegos artificiales que nos emocionan, sí, pero también tienen ciertas desventajas y pueden significar algún tipo de peligro. Si nosotros no lo sentimos normal, pero de repente hay otras personas o animales incluso que pueden sentir eso como algo que no les impide estar bien, ¿no? Hay diferentes tipos de personas y de animales también. Muy bien, recordemos pues los comentarios o los puntos de vista de algunas personas, ¿cierto? Habitantes de diferentes partes del mundo. ¿Qué nos dice Carlos del país de China? Estoy de acuerdo en prohibir los fuegos artificiales, sin embargo, estos son una forma tradicional china de celebración, así que es difícil dar una opinión al respecto. ¿Por qué no usarlos un solo día? Escuchar los fuegos artificiales tronando desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana causa sordera. El año pasado uno de mis vecinos estaba lanzándoles desde la ventana de su departamento y las chispas rebotaban en las casas, lo cual es ridículamente estúpido y peligroso. Eso es lo que dice Carlos.
Como se dan cuenta, dice que es una tradición en China, pero que solamente se deben de usar en un horario determinado y luego ya no, porque puede causar sordera. Incluso el año pasado sus vecinos estuvieron lanzando y resultaba algo peligroso. ¿Qué dice Miriam también del país de China? Como tradición, suma a la felicidad del festival. No deberían prohibirse totalmente. Sin embargo, su tiempo de uso debería ser reducido. Por ejemplo, que sean permitidos solo durante la noche de Año Nuevo, el primer día del año nuevo lunar y del Festival de las Linternas. Muy bien. Ella dice que causa felicidad los fuegos artificiales, una tradición, no deben de prohibirse totalmente, pero en tiempo reducido, algo parecido a Carlos, y solo durante estas actividades que son especiales para el país de China. Continuamos con lo que dice Teresa de Malasia. Prohibir los fuegos artificiales no resolvería los problemas de la contaminación del aire y otros semejantes. Además, esa medida no tendría en cuenta el placer y las expectativas que los chinos tienen con respecto a los fuegos artificiales durante los festivales. Lo que importa es que se controle su uso para asegurar que disminuyan las posibilidades de una severa contaminación del aire, incendios, entre otros problemas. Entonces, ¿qué dice para resumir Teresa? Dice que prohibir los fuegos artificiales no resolvería grandes problemas que existen hoy en día. Además, esa medida no tendría en cuenta el placer, ¿no?, y las expectativas de los chinos. Y lo que a ella le interesa o lo que a ella le importa es que se pueda controlar su uso, al igual que las anteriores personas, para asegurar la disminución de una severa contaminación del aire, que es un problema ambiental, los incendios también, además otros problemas también. Luego, ¿qué dice Manuel del país de China? Creo que apoyaría una medida que limite el periodo de uso de los fuegos artificiales. La cantidad de desorden que crean es intolerable. Yo estoy cansado de huir del país para poder alejarme del constante estruendo de los fuegos artificiales. Corro el riesgo de quedarme sordo. En este caso, Manuel se siente molesto, ¿cierto? ¿Por qué? Quiere limitar el periodo del uso de estos fuegos artificiales. Dice que causa desorden, que no es capaz de él soportar y que tiene que huir de su propio país, que es China, a otro lugar para alejarse de la fuerte bulla de los fuegos artificiales, porque corre el riesgo de quedarse sordo. Tania de Australia, ¿qué es lo que dice? Dice que yo vivo en Australia y no se nos permite ningún tipo de fuegos artificiales. Eso no es divertido porque todo lo que se considera inseguro está prohibido. Pero hay miles de millones de cosas que no son seguras. Así que, ¿por qué arruinar la diversión? Dejen que los fuegos artificiales sean legales. Es divertido y, como he dicho antes, hay montones de cosas que no son seguras, como cuchillos, carros, cerillos, y no por eso prohibimos que se use. Algo importante que está diciendo, algo que es cierto, Tania, porque dice que en su país, Australia, no se les permite ningún tipo de fuegos artificiales. Dice que, pues, no lo consideran como algo peligroso, como algo inseguro. Sin embargo, sí permiten el uso de cuchillos, de carros y cerillos, y para ella, para Tania, eso también es considerado algo inseguro. Entonces, ella dice que deben dejar que los fuegos artificiales sean legales. ¿Qué quiere decir legales? Que sean permitidos en su país, pero en Australia no lo son. Julia de Perú. Ella pues manifiesta algo importante porque tiene que ver con nuestro país, así es, con la realidad que existe en nuestro país. Una desventaja específica de la prohibición de fuegos artificiales es que origina la compra y venta ilegal de pirotécnicos. Al igual que con la compra y venta de drogas ilegales, la gente encontrará maneras de comprar fuegos artificiales sin importar lo que cuesten. Los fuegos artificiales se han convertido en una tradición y han sido una forma de entretenimiento durante muchos años, y la opinión general es que el Año Nuevo no sería lo mismo sin ellos. Cuando se prohíbe su compra y venta, la gente simplemente se va a comprarlos al mercado negro, lugares donde los venden de manera ilegal. Así es, alumnos. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta Julia de Perú? Que igual, ¿no? Que si se prohíbe los fuegos artificiales va a originar la compra de
de las personas y la venta de los comerciantes de manera ilegal. Al igual que ello, ¿no? Dice que es algo, no nos imaginamos un año nuevo sin los fuegos artificiales, es una tradición también en nuestro país, es entretenimiento, a la gente le gusta. Dice que el año nuevo no sería lo mismo si no hubiese fuegos artificiales. Además, dice que cuando se prohíbe los fuegos artificiales, es decir, su compra y venta, las personas simplemente van a comprarlos ¿dónde? Al mercado negro, que son ambientes o lugares donde los venden de manera ilegal, sin permiso, pero al fin y al cabo existe. Lo ilegal en nuestro país es algo que va a ser difícil de evitar. Entonces, de todas maneras, mientras más lo prohíben, pues igual va a existir la compra y venta de los fuegos artificiales. Y es una realidad que sí existe, alumnos. Lo venden en cualquier lugar, en un mercado negro, de manera ilegal. Seguimos con la siguiente lectura, con la última lectura, el Minotauro. Recordemos, alumnos, este ser monstruoso que estuvo dentro de un laberinto y que no podía salir de ese laberinto. Recordemos quiénes son las personas, reyes, héroes, incluso dioses que participaron dentro de, bueno, de este mito. Minos se convirtió en rey de Creta, una gran isla en el mar Mediterráneo. Con ayuda de Poseidón, dios de los mares, quien lo invitó, le envió un espléndido toro para que lo sacrificara en su honor, pero Minos sacrificó un animal menos impresionante, con lo que despertó la ira del dios. Para vengarse, Poseidón indujo a Pasífae, esposa de Minos, a enamorarse del animal. Muy bien, hacemos un resumen de aquí. Entonces, alumnos, recordemos que es el rey Minos, ¿de acuerdo? De la ciudad de Creta, pues él... el dios Poseidón, que es el dios de los mares, le había enviado un toro muy espléndido, muy bello, para que lo matara o lo sacrificara en su honor, porque a los dioses les encantaba que maten animales, pues en su honor, que realicen una fiesta. Pero sucede que el rey Minos va a sacrificar a un animal menos importante, menos impresionante, puede ser un conejo, una liebre o un ciervo. No va a sacrificar a ese toro y eso va a tener muy enojado, lleno de ira al dios Poseidón. Poseidón decide vengarse del rey Minos porque le ha faltado el respeto. Él pensaría que un dios no merece algo así, sino que deben de sacrificar un animal que sea impresionante. Justamente por eso le había enviado el toro. Entonces, Poseidón indujo a Pasífae, que es la esposa de Minos, del rey Minos, a que se enamore del animal, es decir, del toro. Así que Pasífae pues se va a enamorar de un toro. Es algo completamente ilógico. Y de esta unión antinatural, pues de Pasífae más el toro, van a ser el ser monstruoso que es el Minotauro. Por supuesto que va a ser mitad hombre y mitad toro, por ese motivo, porque su madre era un ser humano y su padre era un toro. Entonces, por eso, justamente, bueno, lo dibujan con cabeza de toro, con cuernos grandes, con mucho músculo, cuerpo lleno, pero si se dan cuenta, las patas las tiene como de un toro, ¿cierto? Así que todo su cuerpo no es humano, como puedes observar, sino tiene patas de toro. Pero bueno, las manos, el pecho, las piernas, sí. Y la cabeza también es de un toro. La ira de Poseidón no tenía límites, hizo que el Minotauro se alimentara solo de carne humana y conforme crecía fue volviéndose más y más salvaje. Por ello, Minos ordenó al arquitecto Dédalo que construyese un laberinto para alojar en él al monstruo. Muy bien, alumnos. Entonces, Poseidón él hizo que el Minotauro solamente consuma carne humana, de los seres humanos, y cada vez que crecía se iba volviendo más salvaje, era más difícil de controlarlo, y ahí va a tener mucho más fuerza. Entonces el rey Minos va a ordenar a Dédalo, que era un arquitecto, que construya un laberinto grande, por supuesto, para alojar dentro de él al monstruo. Por supuesto que lo pusieron cuando era pequeño el Minotauro, porque si estuviese grande sería imposible. De pequeño y ahí el Minotauro seguía creciendo. Lamentablemente, pues, él sí consumía carne humana. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, para resumir esta parte, alumnos,
Pues el rey Minos tenía un hijo llamado Andrógeo, ¿no? Y este chico llamado Andrógeo se encontraba en la ciudad de Atenas, participando en una competición olímpica de la que resultó el ganador en esta competencia. Sucede que los atenienses, al mando del rey Egeo, lo van a asesinar a Andrógeo. Así es, alumnos, uno de los hijos de Minos va a fallecer. Por ello, el rey de Creta, que es el rey Minos, les va a declarar la guerra a los atenienses, va a atacar el territorio y con la ayuda de la peste que asoló Atenas, salió vencedor. Así es, alumnos. Entonces, pues, los atenienses pierden ante el rey Minos. La victoria de Minos se va a imponer algo importante. Impuso varias condiciones, una de las cuales era entregar anualmente, es decir, cada año, a 7 jóvenes varones y 7 doncellas, que son mujeres, como sacrificio al Minotauro, para que el Minotauro se pueda alimentar. Estaba muy enojado el rey Minos porque su hijo Andrógeo había fallecido por culpa de los atenienses que estaban al mando del rey Egeo. Y entonces cada año, 14 jóvenes en total eran abandonados a su suerte dentro de este laberinto donde acababan devorados por el monstruo. Por supuesto, entonces el Minotauro sí consumía carne humana, tenía con qué alimentarse, pues gracias a la orden que impuso el rey Minos. Fue un salvajismo total. Y lo que sucede algunos años después, Teseo, que es un héroe, se caracteriza por tener actitudes positivas, ¿cierto? Era pues un héroe valiente, audaz, tenaz, podemos decir, tenaz, no se rendía ante nada. También era muy astuto e inteligente, ¿no? Tenía esas actitudes muy calificadas. Era el hijo del rey Egeo, así es, por lo tanto, Teseo pertenecía a la ciudad de Atenas. Se ofreció a ser uno de los jóvenes que irían ese año como sacrificio a Creta, pero con la finalidad de matar al Minotauro y así liberar a su patria del impuesto. Por eso justamente recalcamos la valentía de este héroe. Él mismo decide ir a matar al Minotauro que tanto daño estaba haciendo. El rey Egeo le dijo que si volvía con vida cambiara las velas negras con que los barcos retornaban de la isla por otras para darle la noticia de su victoria. Así es, ¿cierto? Su padre le va a decir que cambie las velas negras por unas blancas o por otras velas para que anuncie su victoria. Al llegar a Creta, los jóvenes fueron presentados al rey Minos y Teseo conoció entonces a Ariadna, ¿no? Una de las hijas del rey Minos. Ariadna se enamora de Teseo, ¿no? Y le ruega que se abstuviera de luchar contra el Minotauro. Así es, algunos como Ariadna se había enamorado del joven, no quería que luche con el Minotauro porque pensaba que Teseo podía perder. Ella sí era una buena persona. Recordemos que su padre, el rey Minos, pues estaba enojado con los atenienses. Pero Teseo le convenció de que él podría vencer al monstruo con su ayuda, no tenía miedo. ¿Ah? Teseo, a pesar de que se iba a enfrentar con un ser monstruoso, no tenía miedo, estaba muy capacitado. Era una persona capaz, tenía actitudes muy positivas. Ariadna le entregó una espada y un ovillo de hilo para que una vez en el laberinto fuera desenrollándolo y lo usara de guía al regreso. Así es, alumnos, recordemos que le entrega la espada para que luche con el Minotauro y el ovillo de hilo para que pueda utilizarlo, para que pueda encontrar la salida. ¿De acuerdo? La salida del laberinto. Porque de qué le serviría matar al Minotauro y no poder salir de ese laberinto, porque recordemos que incluso el Minotauro, siendo un ser muy grande, muy fuerte, no podía salir del laberinto, no encontraba la solución. Teseo y los demás jóvenes entraron en el laberinto y horas después se encontraron con el Minotauro, ¿cierto? Teseo, bueno, también se encontraba con otras personas, con su grupo de jóvenes, pero Teseo era el líder de ahí. Teseo luchó contra él y lo derrota al Minotauro, lo va a vencer con su astucia, con su tenacidad, con su valentía, con su lucha constante, era muy tenaz. Para salir del laberinto, siguió de vuelta el hilo de Ariadna, justamente ese hilo lo va a seguir y guió a los demás, ¿no? Para encontrar la salida. Cuenta la leyenda que Ariadna y él partieron hacia Atenas, pero Teseo lo abandonó en la isla de Naxos. Así es, alumnos, Teseo abandona a Ariadna. Cuando el barco llegaba a Atenas, Teseo no recordó la promesa que le había hecho su padre de cambiar las velas.
por lo que éste se suicidó arrojándose al mar. Así es, no todo llegó a tanta felicidad porque Teseo, como estaba muy emocionado de su victoria contra el Minotauro, se olvida de cambiar las velas. Lamentablemente, y entonces su padre, como pueden observar aquí, su padre pues ve que el barco se encuentra con velas negras y eso simboliza que su hijo ha muerto. Por lo tanto, él se va a aventar o se va a arrojar al mar y va a morir. Y luego ya cuando Teseo llegue a su ciudad Atenas, se va a enterar de esa terrible noticia de que su padre ha fallecido. Todo por olvidarse, ¿no? Porque a veces la emoción también, a veces, incluso en la vida real, algunos nos puede hacer olvidar ciertas cosas importantes. Imagínate, aquí era algo muy importante porque se trataba la vida de un ser humano, que es el padre de Teseo. Recordemos que se llamaba el rey Egeo. Muere ahogado. Y bueno, alumnos, en la otra imagen se encuentra Teseo en su lucha con el gran Minotauro. Muy bien, alumnos. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, parecidas al bimestre anterior. No se copia este refuerzo, son 2 fichas de balotario, los 2 cursos. Se puede imprimir o transcribir en el cuaderno, ¿de acuerdo? El plazo de entrega es hasta 48 horas de los 2 balotarios, porque son 2, por eso les he dado más tiempo. Mediante el Messenger de mi Facebook, estas preguntas del balotario a alumnos les sirven de estudio porque de ahí vendrán preguntas parecidas o similares para la evaluación del cuarto bimestre. Solo los temas tratados de este refuerzo vendrán en la evaluación, que es la semana que viene. Será una evaluación, alumnos, 2 preguntas de razonamiento verbal y 3 de plan lector. 5 preguntas en total. ¿De acuerdo, alumnos? 5 preguntas en total. Si te sacas un 18, pues 18 irán en tus notas solo de evaluación de razonamiento verbal y de plan lector, ¿de acuerdo? Porque he estado registrando todas las actividades anteriores que me has enviado y por supuesto te he colocado una nota diferente, ¿de acuerdo? En razonamiento verbal y en plan lector. Solo en la evaluación, pues si te sacas una nota 18, va a ir igual en los 2 cursos, ¿de acuerdo? Muy bien, alumnos, eso sería todo. Entonces, el día de hoy no hay transmisión porque van a resolver su balotario. Y entonces, espero que se cuiden bastante, alumnos. Nos vemos el día de la evaluación.